congregaciones de algunas comunidades ya no se habla, se ha sacado de la programación. En el término que yo utilizo mucho, se ha perdido ese enfoque hacia lo que realmente aprendimos. Quiero hoy tocar uno de los temas desde el inicio de un ministerio como fue el ministerio de Juan el Bautista, una de sus predicaciones fuertes, el mensaje siempre centrado en una palabra. Y quiero que nos vayamos a Juan capítulo 3, verso 2. Juan capítulo 3, versículo, porque la Biblia no son poemas, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El inicio de su ministerio de la proclamación de un acontecimiento, el mensaje claro y fuerte entregado a un sector, a una comunidad, como lo hemos escuchado en estos tiempos, lo escuchamos en el tiempo debido en nuestras vidas, arrepentidos. De una u otra forma fue presentado, fue dado, y en estos inicios Juan comienza con ese enfoque, hablando del arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en esa continuidad viene también el Señor Jesucristo con ese mismo mensaje. Creo que fue el primer mensaje del Señor Jesús, cuando en Mateo 4:17 Él dice, arrepentidos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La familiaridad que había en el mensaje de Juan, la familiaridad que había en el mensaje de Jesús, había un enfoque, llamar a un pueblo al arrepentimiento, confrontar a un pueblo que había una necesidad de arrepentirse. ¿De qué? ¿Qué estaba pasando? Algunos dirán de su forma de vivir, de su forma de ser, de haber violado la ley, porque en aquellos tiempos se hablaba de la ley. Puede decir que estaban sujetos bajo la ley, bajo la gracia. En ese tiempo todo se regía bajo la ley. El mensaje era claro, el reino de los cielos se ha acercado. Pero todavía no había una claridad sobre este mensaje. ¿Qué quería decirse? Pero el enfoque seguía siendo mismo de Juan, la revelación que Dios le da a Juan. El reino de los cielos se ha acercado, Jesucristo lo dijo. Y en el proceso del primer mensaje del Espíritu Santo, por boca del apóstol Pedro, se da en el capítulo de Hechos, donde dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí ya fue mayor el concepto del arrepentimiento. Allí ya se manejaba, de pronto Jesús nos decía, arrepientas en el nombre de Jesús. Él no lo decía, Jesús decía, arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Y quienes hemos estudiado sabemos que el reino se acercó a través de la venida del Señor Jesús. Pero todo iba dándose y formándose en un proceso. Juan tuvo la visión divina y Juan lo anunció. Y todos quienes hemos estudiado y conocemos todo este proceso que se dio hasta el encuentro, cuando el Señor Jesús se encuentra con Juan y el Señor Jesús es bautizado. Jesús sigue su ministerio, inicia su ministerio. Jesús no había iniciado inicia su ministerio, da las enseñanzas y se da todo el proceso que conocemos. Ese proceso lo conocimos cuando conocimos al Señor. Ese proceso lo hemos predicado. Hemos hablado del arrepentimiento. Pero en nuestros tiempos, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo presentó usted hace 20, 30 años, hace 10 años, 20 años? ¿Cómo lo presenté yo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cuál era el enfoque claro? Arrepentidos, llamando al hombre, al pecador al arrepentimiento.
¿Qué tipo de arrepentimiento? Es un mensaje que nosotros en nuestro programa tuvimos ¿hasta cuándo? ¿Cuándo fue el día que dejamos de predicar del arrepentimiento? ¿Cuánto fue el día que fuimos cambiando ese discurso o ese mensaje? ¿Cuándo fue que las cosas comenzaron a rotar poco a poco de tal forma y ya le mismo fue dando espacio a otras cosas, a otro mensaje? Por eso, este mensaje siguió en boca de los apóstoles, siguió en boca de cada uno de los hombres. Y si nos habremos preguntado qué pasó con el resto de los apóstoles, qué pasó con aquellos hombres que caminaron, que predicaron el evangelio, cuál fue su final. Muchos podrían decir, bueno, sí, fulano murió de tal forma, uno murió apedreado, el otro murió. ¿Por qué? Por defender y seguir en este estilo de hablar del arrepentimiento, de la necesidad de confrontar al pecador, de arrepentirse de lo que venía haciendo, de la necesidad de hacer que Dios sea primero en su vida. Esa enseñanza de los apóstoles debe continuar todos los días, debe ser permanente, constante. Los apóstoles enseñaban continuamente de ese Cristo que resucitó. Porque es que el proceso del evangelio, de predicar el evangelio, predicar la verdad, de llamar al arrepentimiento, debe ser una comisión clara de quién vamos a hablar, de quién hablamos, de quién predicamos. Y cuando cambiamos ya el mensaje, estamos como dudando de quién hablamos y de quién predicamos. Yo prediqué y hablé de un Cristo hasta que después de ahora manejo otras cosas. No, el mensaje debe ser el mismo desde el día que lo conocí, desde el día que me informé, el día que comencé a hablar, a hoy debe ser el mismo, del Cristo de la vida, del Cristo que nació, que creció, el Cristo que murió, que fue sepultado, que resucitó, porque es que en ese evento de la resurrección, ahí entramos a la justificación, empezamos a ser justificados y comienza a darse ese proceso en la vida. Ahí es donde se cimienta la base. Entonces ya no estamos viviendo bajo esa ley, bajo aquel concepto antiguo. Ya empezamos a vivir bajo la gracia, por la gracia. Pero es necesario que ese mensaje sea claro, que nosotros podamos decir que el Señor nos manda a todos a predicar, a anunciar el Evangelio. Dios en Hechos 17, la palabra nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Este hermano Pablo está en Atenas. El mensaje es ese, nos llama al arrepentimiento. Debemos de predicar ese mensaje de arrepentimiento. Pastor, yo no tengo nada de que arrepentirme. Gracias a Dios, yo no tengo nada de que arrepentirme. Y cuando se hablaba del mensaje de las 7 iglesias, cuando estudiábamos una por una, y de pronto no hubo el tiempo para hacer realmente una profundidad en estos temas, como lo decía el pastor Enrique Sánchez, pastor Pique, son temas demasiado profundos, porque cada mensaje a la iglesia nos está llevando a una realidad, saber en qué posición estamos en estos momentos, en dónde estamos metidos, dónde estamos acomodados. Por eso, el mensaje a las iglesias en estos tiempos, como decía Pablo, es el del arrepentimiento. Si nosotros no entendemos que el arrepentimiento verdadero es un camino voluntario, es ser algo voluntario, Señor, tengo necesidad de ti. Debemos decir, Señor, quiero cambiar de actitud, ¿de qué tengo que arrepentir? ¿Y por qué decía que me tienen quitado estos tiempos?
porque de pronto nos empezamos a enfocar en otros puntos, en otras cosas, y nos olvidamos del verdadero mensaje de llamar al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. ¿Arrepentirme de qué? ¿Convertirnos de qué? Y se empezó a mover plataformas para el entretenimiento, para que la gente se deleitara, para que pasara relajadamente. Y empezamos a tomar posiciones humanistas. El humanismo cristiano es el humanismo el que quiere todo confort, todo chévere, que no haya problemas. Bueno, si usted se siente bien así, no hay problema, pero cuídese, no mete las patas, camine suave. Es el humanismo que no le ve problema a nada. Y decimos ser cristianos. Mire, usted sabe que esa hermanita nació así, ella es así, y tenemos que aprender a quererla así. Así es fácil. Pues no, no es así. Porque es que yo ya al primer momento de tomar mi posición, de arrepentirme, de pedirle a Dios que realmente me convierta, me transforme, tiene que haber un cambio en mi forma de pensar. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento, de sentir, de actuar. Quiero arrepentirme en mi forma de hablar, Señor, corrígeme. Quiero arrepentirme, Señor, de no haber hecho las cosas como tú quieres que las hiciera. Y en estos tiempos de reflexión, debemos preguntarle realmente al Señor, Señor, ¿qué realmente te molestó de lo que yo hice? Realmente, Señor, quise manejar las cosas a mi capricho, a mi gusto, a mi forma de parecer, porque a mí me pareció que es así. Y nunca te pedí dirección. Empezamos a acomodarnos a lo que las masas sentían, a lo que las masas les gustaban, a la iglesia les gustan, a los hermanos les gustan, a los ministerios les gustan. Y empezó a haber un ritmo de trabajo de preocupado. Ya no puede ir a traer el hermanito ese que canta con guacharaca y eso, no, tiene que traerlo. Y empezamos a vernos metido un momento a otro en un compromiso que a Dios, nanay, nanay, que estoy completamente seguro. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías, capítulo 1? Cansado estoy de sacrificios, de holocausto y ayuno. Él quiere un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Él quiere un corazón contrito y humillado delante de él, que le diga, Señor, le dimos prioridad a estas cosas. Glorificamos más al hombre, al espectáculo, a las masas, que glorificarte a ti. La gloria y la honra es 100% para Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que usted haga, es para Dios, la gloria es para Dios. Y por eso en estos tiempos de reflexión, Señor, prepárame para que yo pueda tener verdaderamente una convicción genuina del arrepentimiento, tener una convicción clara. Es necesario yo arrepentirme, de volverme, de cambiar mis pensamientos, de ser una criatura, para que el que está al frente pueda ver en mí un instrumento de honra, un instrumento de bendición. Y que cuando yo comience a actuar como ese varón de Dios, ese hombre de Dios, su gloria va a descender. Y tenemos ejemplo en la Biblia, cuando Moisés, cuando hombres entraban a la presencia de Dios, a ese nadie podía mirarlo, porque su gloria, la presencia de Dios en su vida era tan fuerte, tan fuerte. Nosotros en estos tiempos, donde hay un ambiente de tiniebla, de terror, de miedo, de angustia, queremos salir
a llevar una solución humana, un concepto. Es que yo creo que lo mejor que podemos hacer es echarnos un poco de sal encima. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es meternos debajo de la cama. Yo creo, no, eso es lo que usted cree, eso es lo que yo creo. Pero Dios nos ha mandado a hacer esto. Así es que debemos de hablar. Creo que debemos ser prudentes. Creo que debemos de ser sabios. Creo que debemos, la palabra nos enseña, cuando nosotros hablamos fundamentado en la palabra, cuando nosotros enseñamos, por lo menos ahorita antes del mensaje hablábamos con el pastor Enrique Quique, y él decía, yo me sujeto a las autoridades y a la palabra de Dios. Correcto, es una posición correcta. Señor, y estoy en este lugar, en este momento, en esta cuarentena, en esto, pidiéndote perdón, Señor. ¿Qué quiere hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenernos todos los días en este chat? ¿De vernos la cara? No. Hay un propósito de parte de Dios. Y siempre lo he venido diciendo. Pero cada uno debemos de asumir una responsabilidad. Tengo una convicción clara de que hemos hecho lo malo. Tengo una convicción clara que hasta hoy he fallado en algunas cosas. Empecé bien, acuérdense de las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Pero tengo contra ti, solamente se salvaron 2. A 5 le sacaron tarjeta roja. Y hay quienes decían, no, yo estoy bien, yo no tengo problema, plata es lo que hay. Aquí gente es lo que hay, yo no tengo problema. ¿Qué tal, verdad? Cada una de estas 5 iglesias había una que había apartado el amor de Dios. Había apartado, hecho a un lado. No, Señor, siéntase ahí, que ahora el dueño del circo soy yo, no. Y queremos armar un espectáculo a como yo quiero. Porque es que eso es lo que la gente quiere. No, no es lo que la gente quiere, es lo que Dios quiere que nosotros sigamos haciendo. Hablando tiempo completo del arrepentimiento. Arrepentirme de mi forma de pensar. Arrepentirme de cómo vivo. Arrepentirme de lo que he dejado de hacer. Miren, segundo punto, hablando del primer punto, la convicción es clara. Cuando ya hay una convicción, cuando ya reconozco, cuando yo sé que, wow, Señor, necesito de ti. ¿Sabe qué produce esto? Confesión. Y ahí ese es el paso más difícil, confesar. Ah, no, yo qué le voy a decir a Iván, yo qué le voy a decir a Edgardo, yo qué le voy a decir a Mejía de lo que yo he hecho. No, no que se lo tenga que decir a los pastores. Es poder confesar delante del trono de la gracia y decirle, perdóname, Señor, porque yo te había cambiado por esto. Yo pensé que lo mejor para la iglesia era esto y me había olvidado que lo mejor para la iglesia eres tú, es tu palabra. Yo me preocupaba más en cambiar la guitarrita de madera por una eléctrica, así, y me olvidé de ti. Yo me había preocupado más de cambiar el pianito ese por un piano de cola de 3 metros. Y sabe una cosa, que en estos momentos todo eso está ya llenándose de polvo. Porque tenemos que confesar, Señor, me preocupé tanto. No es que sea malo, sino que a veces desplazamos a Dios y queremos armar algo para los hombres y no para Dios. Pero cuando hacemos las cosas en el orden perfecto de Dios, porque yo lo he visto cuando he testimonio de iglesias que Dios les ha dado un ministerio de alabanza, pero que son adoradores dentro y fuera de la iglesia, que mantienen su adoración a Dios, porque adorador no solamente el que canta, usted y yo somos adoradores. Por eso, cuando usted recibe las cosas de parte de Dios de bendición para su ministerio, para las iglesias, eso es hermoso, eso produce frutos y eso produce un sonido audible. Eso produce un sonido audible. ¿Sabe por qué? Porque esto me lo dio el Señor y eso llega al corazón del pastor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y no le va a producir envidia, sino que se va a gozar. Porque a otros sí le puede producir envidia. Mire, este compró una guitarra de madera, vamos a comprar nosotros iglesia. Este compró un equipo de sonido, no sé cuántos watts de salida. Nosotros vamos a comprar. No, eso no va a hacer nada, eso va a traer división y no podemos permitirlo.
Por eso cuando nosotros confesamos delante de Dios nuestras debilidades, nuestros pecados, y queremos decir, como dice el libro de Proverbios 28, no quiero encubrir nada, Señor. Porque Hebreo dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesare y se apartare. Este alcanzará misericordia. Nosotros debemos de confesar todas nuestras faltas. Pastor, ahora lo llamo para confesarle. No, a mí no. Al Señor. Decirle, Señor, te quiero confesar. Quiero apartarme. Esa es la parte más difícil. Confesar, apartarse. Y recordemos que hubo hombres que se arrepintieron, confesaron sus faltas, pero siguieron. Pero hubo otros que reconocieron que habían hecho mal, se arrepintieron. Hablemos de David y hablemos del hijo pródigo. Se arrepintieron. David se arrepintió y David gemía delante de Dios pidiendo perdón. Dejamos el Salmo 51, ese mensaje tremendo. El hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Eso tenemos que hacer nosotros. Levantarnos y decir al Padre Celestial, perdónanos, Señor. Porque fue necesario esto para poder yo confrontar una realidad. Estaba encaminando a la comunidad, a la iglesia, al ministerio que me diste, a cosas humanistas, cosas fáciles, al facilismo, al cristianismo fácil. No le estaba enseñando a la iglesia que esta actitud nos iba a traer consecuencias. No le estaba enseñando yo a la iglesia que teníamos que ser sinceros delante de él. Tengo que enseñarle a la iglesia y decirle el que permanece en los pecados tendrá muerte eterna. Si usted sigue en esa condición, va a morir, va para el infierno. No se lo maquille. Porque es que a veces dejamos espacios y nos volvemos son masajistas de la carne. Empezamos a darle masaje a la carne. No, tranquilo, hermano, esto. Hay poquito a poquito, se va saliendo. Usted poquito a poquito va a ir corrigiendo. Usted poquito a poquito, hermano. Vaya viendo a la iglesia y no deje de traer los diezmos que el Señor lo va a bendecir. Y empezamos a llenarle la cabeza de cosas que no tienen sentido. ¿Qué tal en estos tiempos hubieron púlpitos Juan el Bautista? Creo que lo bajan, no lo vuelven a invitar. Cantar hombres que prediquen la verdad. No que nos vamos a parar a insultar a nadie porque eso es otra cosa. Cuando hablamos un evangelio de verdad. El Señor Jesucristo fue perseguido por decir la verdad. Llegó hasta la cruz por decir la verdad. Se levantó en medio de un gobierno, de un estado, que había una traición y tuvo que venir a dar lo que el Padre le había entregado para darse. Por eso debemos de siempre reconocer nuestro pecado, la confesión, la comisión, la confesión. Y de ahí arrepentirnos, como dice Santiago 5:16. Los que se arrepienten de corazón, obedecen este mandamiento, confesad vuestras ofensas unos a otros. A veces estamos aquí, menos mal que lo tengo de lejito, porque ya al lado mío no lo aguanto. A hermanos, pastores y mucho más. Y aquí estamos en un chat de ministros de la palabra, siervos del Señor. Yo siempre digo que nosotros somos una familia de siervos, de hombres y mujeres. Y a veces, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ahí a la distancia hay más. Y mire esta pandemia, todo esto que está dando. Ya no se puede dar ni un abrazo. Si antes había una excusa para no hacer el abrazo, sí, la hay más todavía. Ay, no, hermanita, ahí ya no lo puedo abrazar, hermano. Ahí. Dios te bendiga, ahí a la distancia. Mire, hoy, sí, Señor, perdóname si mi actitud le ha hecho daño a mi pastor Iván. Ejemplo, pongo al pastor Iván de ejemplo porque
la persona muy cercana, muy querida, o el pastor Prada, bueno, todo, pero que él pueda sentir que realmente cuando yo le llamo, le hablo, le amo en el Señor. Y si tengo algo contra alguno de ustedes, le pido perdón, pastores. Y así, alguno dirá, bueno, si ni lo conozco, pero de pronto hay algo que en nuestro corazón no nos deja librarnos del pecado. Es importante reconocer que nosotros no podemos salirnos y perder el enfoque a lo que fuimos llamados, a predicar el evangelio, a hablar del arrepentimiento. Yo no sé si usted lo seguía haciendo en su iglesia, gloria a Dios, pero yo sí lo sentí en mi corazón cuando estudiaba y meditaba, que yo me empecé a preocupar por tantas cosas y empecé a olvidar otras. Y que fue necesario entrar en un momento de reflexión y decirle, Señor, perdóname, porque alguien me había dicho algo y nunca le presté atención. En el caso mío, personal. Que nos preocupamos más de lo que le va a gustar al pastor tal, que lo que Dios le va a gustar. Y una de las experiencias hermosas que yo viví en una de las giras del ministerio hasta que todos seamos uno y Atlántico para Cristo, en la gran maratón por las familias del Atlántico, fue que en esa gran maratón por las familias del Atlántico nos encontramos tanto pastores, hombres de Dios, desenfocados, como personas que me decían, oye, ¿ahora yo qué hago? ¿De qué tengo que arrepentirme? Y empezábamos a hablar con padres, con familias, y nos decían, bueno, la verdad que a mí nunca me habían dicho eso. Yo tengo, sí, mi mujer y mis 2 hijos, y tengo una novia ahí al lado, y yo a las 2 le doy, no hay ningún problema. Y así lo veían bien. Y el pastor un día me dijo, no, maneja las cosas con prudencia y la cuestión. Qué tristeza, que eso no solamente es algo que se habla de eso, sino que se ha palpado, se ha visto. Qué tristeza que en los altares, que lo hemos tenido que presenciar, se ha perdido la visión a lo que fuimos llamados. Qué tristeza de ver que solamente el nombre de Jesús, el nombre de Dios es un abrebocas para un proceso humanista que se quiera manejar desde el púlpito. Qué tristeza es haber sido permisivo con todas estas cosas que empezaron a hacer tanto daño, que empezó a desenfocarse la gente de acercarse llorando y diciéndome, ¿y ahora qué hacemos? Si nos dijeron que no es malo que la hermana tenga relación con la hermana, que no es malo que el hermano esto, que mi hijo se está volviendo gay, hermana, déjela que él tenga su identidad. Qué tristeza que en una iglesia que se predicó de un evangelio de vida, de arrepentimiento, del diseño perfecto de Dios, hoy se esté permitiendo todo este tipo de cosas inmundas, porque no tienen otro nombre, desde el púlpito. Qué tristeza. Yo me tuve que enfrentar a las autoridades eclesiásticas de ese concilio, no lo voy a decir, fuertemente. Pero dejé un testimonio muy en alto y mi investidura no la perdí. De decirles que todos tenemos que darle cuenta a Dios por las almas que nos entregó para que la alimentaras, para que nosotros seamos responsables de su crecimiento. Y di la vuelta y me retiré. Pero sí pude decirles que el Cristo que yo predico es el Cristo que aborrece el pecado y a los hipócritas más. Que en este tiempo de reflexión, cuando hablaba con uno de ellos, me decía, tenía razón en algunas cosas. No, no es que yo tenga la razón, es que la palabra a mí me enseña.
La palabra a mí me enseña. No es que César Gómez tenga la razón, no, porque yo me puedo equivocar porque soy un ser humano. Pero la palabra a mí me enseña que yo fui llamado, dice, a procurar con diligencia presentarme ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Eso lo dice 2 Timoteo 2:15, que maneja con precisión la palabra de verdad. Nosotros fuimos llamados a predicar del arrepentimiento, de la necesidad de volvernos a Dios, de la necesidad de caer humillado delante de su presencia, de hablar de Cristo de noche y día, la necesidad de presentarnos aprobados ante los hombres, no, sino ante Dios. Porque es que a veces muchas veces nos preocupamos si usted me ve bien aprobado o no. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo me ve? Y resulta que conoce el corazón de Dios. Yo hablo mucho de la iglesia visible e invisible. La iglesia visible es la que nosotros vemos. Aleluya, gloria a Dios, el que levanta las manos, el que brinca, el que salta, el que habla lenguas y el que hace maravillas. Y lo vemos 100%. Esa es la iglesia visible, la que nosotros vemos. Pero hay una iglesia invisible, es la que Dios le ve el corazón. Dios le ve el corazón y ve el corazón. Esa iglesia invisible es la iglesia que Dios está levantando. Porque no es tanto lo que yo quiera mostrarle al hombre, sino tanto lo que me presento delante de Dios. Dice, nosotros estamos llamados a tener un fundamento firme, claro, en nuestra fe. Nosotros estamos llamados a vivir una palabra. Hemos sido llamados para escudriñar diariamente la Escritura. Eso lo vimos, lo podemos leer en Hechos 17:11. Estos eran los más notables de los que de Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso eran los hombres, las personas en Berea. Nosotros todos los días, debemos de escudriñar. Debemos de apercibirnos de cada texto. Porque yo puedo leer el texto hoy y mañana lo leo nuevamente y el Espíritu me da otra revelación. Hoy puedo escuchar un mensaje basado en tal texto, mañana escucho otro y Dios nos habla de diferente forma. Yo creo que si te pregunto, creo que aquí uno lo pienso, ¿no? Bueno, tomando un ejemplo de personas que se ha estudiado bastante lo que es el libro de Génesis, todo lo que es la parte de la escatología perdón, de Apocalipsis, de los eventos del fin. Yo pienso que si le pregunto al pastor Quique, tomando, digamos, esto, me recuerda unas palabras que decía que tan poquito tiempo para enseñar algo que es tan profundo. Yo pienso que cada vez que abrimos y vemos nuestros apuntes, nuestros escritos, y entramos a estudiar la palabra, encontramos una revelación nueva. Siempre hay algo más que quitar y de pronto esto lo cambió por esto. Wow, Señor, no había caído en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es un momento entre el Señor y yo, y no es lo que yo voy a preparar para eso. Es lo que el Señor va a dar en ese momento a un auditorio, a un grupo de personas. Mire, estudiar el libro de Apocalipsis no es un libro de cuentos. Esto no es algo fácil. Hay personas que tienen muchos, pero muchos años de estudiarlo. Los grandes misterios que hay, los grandes mensajes que hay, y es como estudiar la historia del pueblo de Israel. Eso no es cualquier cosa. Pero quienes cogemos la palabra y la escudriñamos, nos adentramos en la palabra, Señor, muéstrame, guíame. Esta noche, tarde, noche ya. Sobre esto.
Se fue el audio, pastor, se fue el audio. No se está escuchando, no se está escuchando ahora. Sí, no hay sonido para que el pastor César sepa que no se está escuchando su mensaje. Ya le llamo, pastor, por El pastor César se salió. Debe ser que se le fue la luz, como ayer también se le fue la luz a esta hora. Sí, parece que se salió. ¿Alguien lo está llamando? Yo le mandé un mensaje por WhatsApp. Yo le estoy Sí, ayer se marcando. le dio la luz, porque él ayer se le fue la luz también. Aló. Ya llegó. Aló. Llegó, pastor César. Sí, aquí lo escuchamos. Aló. Ya te escuchamos. Ya lo escuchamos. Aló. Ya lo estamos Todos lo escuchando. escuchamos. Ya lo escuchamos. Pero no lo vemos. ¿Dónde está? Lo escuchamos, pero no lo encontramos, pastor. Sí, se nos ha escondido. Pastor César, ya, te vemos. Doctor César, nos quedamos sin sonido. Ah, ya, debe ser que se le reseteó. Entonces esperemos un momento a ver si entra. No tiene audio. Se volvió a salir. Espere. Sí, espere que haga el proceso y si ahí se está conectando nuevamente y lo escuchamos. Sí, listo, pastor. Amados, ya hablé con el pastor César, es que se le cayó la señal, ya se está conectando nuevamente. Amén. Pero volviendo al tema, mi amado, este es duro en estos tiempos, ¿verdad? Es que Aló. ya está conectado. Aló. Sí, pastor, ya lo escuchamos. ¿Estamos escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, puede seguir. Señor, ahora sí. Ya lo escuchamos. No sé qué pasó. Bueno, gracias. Gracias, pastores. Sí. Te decía que de todas maneras debemos estar firmes en nuestros fundamentos, en escudriñar la palabra. Debemos de madurar, ya como para ir cerrando. Debemos de madurar, porque eso nos enseña la palabra. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Hebreos 6:1. Debemos de madurar. Esa es la importancia nuestra. Nosotros no podemos ser el mismo de hace 25 años cuando nos acepté recibir el llamado de Dios. Porque yo nací espiritualmente y bueno, tengo que esperar que me den la leche, me mantengan, me guíen, me lleven, me traigan. Mire, todo esto demanda un día a día en la madurez espiritual. No hay ejército, como decía un gran evangelista, más sanguinario que el ejército de Cristo a veces, que nosotros mismos. Medio vemos que un hermano cayó y él, viste, yo se lo dije, que ese era puro, bla, bla, bla. Mire qué tal. Pero nadie se acerca a decirnos, hermanos, qué pasó. Vamos a orar. Vamos a buscar. A veces se dan todas estas cosas por falta de madurez. Porque tenemos que madurar para soportarnos los unos a los otros. Tenemos que madurar para aprender a amar a ese hermano tal cual como es.
Tenemos que aprender a madurar para reconocer qué es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué debo de arrepentirme? ¿Por qué debo de caminar bajo ese principio? No es fácil, mis amados pastores y siervos del Señor. No es fácil tomar el liderazgo y caminar hacia adelante liderando un proceso. No es fácil. Demanda de nuestras vidas la humildad, la convicción de lo que vamos a hacer. Tener la convicción plena, porque el Señor nos dijo, van a tener aflicciones por culpa de mí, por causa de mi nombre ustedes van a sufrir. No todo va a ser de papayita. Van a tener persecución, se van a burlar, van a ser menospreciados. Mire, él fue hasta crucificado, murió en la cruz. Por causa de mi nombre, dijo el Señor, los van a perseguir. Los persiguen. Y a gente persigue el que menos cree, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa. Ay, pero tú ya estás cansón. Ya a ti no te aguanta nadie. Todos los días con esa cuestión de esa música. Cambia la música. Mire, son cositas pequeñas que a veces nos va llenando de ciertas cosas por dentro hacia la persona. Y de eso tenemos que arrepentir. El Señor saca dentro de mí todo aquello que corte la comunión contigo, porque hay cosas que nos distancian de la comunidad con Dios. Porque Él quiere un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y para llegar delante de la presencia de Dios, tenemos que estar libres de todo eso. Yo no puedo llegar a decirle a Dios, te amo, Señor, si no amo y soporto al que está a mi lado. Tengo que arrepentirme, decirle, Señor, perdóname, Dios mío, enséñame a amar. Ese paso es importante, enséñame amor, enséñame a tolerar, a aguantarme esta figurita que tengo aquí al lado, Señor, que no la aguanto. ¿Sabe que eso, y lo digo por testimonio, era una de las cosas difíciles para mí? A mí es que me la hacía, yo no le volví a hablar. Me perdona, ¿cómo está? Y eso lo saludaba con la boca cerrada. Y me decía mi esposa, ese tiempo era mi novia, César, te saludaron. ¿Y qué? Saluda. Que voy a saludar si me cae más mal que eso. Entonces, en el camino yo pensé que iba bien. Yo soy sincero, yo saludo a que a mí me dé la gana, yo no voy a saludar por hipocresía. Y ella me decía, ese no es el hombre de Dios, ese no es un hombre de Dios, es un cristiano. Tú no has nacido de nuevo, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso era una cachetada que siempre ella me daba a mí. Tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que cambiar esto. Hace 30 años, bueno, ya tenemos 36 de casados, 30 y algo de años. Y ese mensaje lo traigo hoy a mi vida y digo, gracias, porque siempre estuvo alguien a mi lado diciendo, cambia, arrepiéntete, no seas así, esto no lo recibe Dios, Dios no acepta eso, Dios no quiere eso, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, no que nos agarremos los unos contra los otros. Y yo salí a la iglesia y era el crítico número 1. Crítica, viste cómo canta Ulana, viste cómo venía Ulana, viste cómo esto, viste aquello, viste aquello. Y ella siempre me decía, arrepiéntate, cambia ese pensamiento, que no viene ni no a chismosear. Yo por eso es que no me meto de lleno a eso. Yo por eso no. Ella decía, bueno, entonces no nos casaremos. ¿Cómo que no? No, si yo me voy a casar con un hombre así, olvídate. Esa parte, mire cuánto hace ya. Tengo 36 años de casado. ¿Cuánto hace? Ministró mi vida. Y hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Y hoy es todavía ese momento que tengo que arrepentirme de cosas que pienso a veces. Porque a veces me lleno de tristeza, de impotencia. Y digo, Señor, ¿por qué Julano puede y yo no? Y enseguida digo, Señor, perdona. Él puede porque es tu voluntad, es tu gracia, Señor, que ha puesto en él. Y hoy le tocó a él, no yo. Y hay cositas tan pequeñas que comienzan a caer sobre nuestras vidas y nos hacen daño. Y en estos tiempos más, mire, en estos tiempos hay gente que tiene afán de escuchar la palabra. Hay gente que anhela ir a la iglesia. Ay, ¿cuándo vamos a la iglesia? Sí quiero ir a la iglesia.
Hay deseo estar en la iglesia. Me hace falta la iglesia. Y le pregunta, ¿y eso? Ay, no, porque aquí tengo rato que no voy a jurar. No, que tengo rato que no sé qué. Ay, que quiero salir de este aburrimiento. Entonces quieren entretener. Si en tu casa tú puedes alabar a Dios. Ay, no, no es lo mismo. Wow. Pero estamos llamados a que prediquemos. Hay que arrepentirnos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de los conceptos, de las opiniones que teníamos hasta ahora. Y con respeto le digo, mis amados, no hay dirigido a nadie. Solamente es un testimonio de vida. Es una reflexión personal que yo me hice y la quise compartir. Porque yo sé que este ejército que Dios está manejando aquí en este momento, a través de este chat, tener a diferentes naciones aquí presentes no es coincidencia. Dios nos va a unir para algo grande, no sé, Él sí lo sabe. Y nosotros solamente nos estamos alistando en ese ejército. Porque cuando llegue el momento, no sé, quisiera que estemos todos. Pero si no vemos a alguno, o no me ven a mí, el Señor sabrá. Pero lo importante es que la intención del corazón nuestro, ese enfermo, al caído, al triste, al abatido. Yo le compartía mucho en la alabanza Alaba de Dani Berrío. Es una alabanza que a mí me ministra mucho. En medio de la prueba, de la aflicción, de la angustia, el dolor, debo de alabar a Dios. Y decirle, Padre, perdóname, perdóname, purifícame, instrúyeme, enséñame, usa siervo, háblame a través de tus siervos. Dios nos ha hablado. Yo tengo el mensaje del pastor Iván en mi mente. ¿Aló? El pastor Iván en mi mente. Sí, sí, escucho, Pastor César. ¿Aló? ¿Me oye? ¿Aló? Como que se desconectó otra vez. ¿Qué pasó? ¿Se fue otra vez? Ya le marco a mis pastores a ver qué le pasó. El enemigo está bravo, palabra poderosa. Y se fue la señal nuevamente. Pero Sí. tengo una Bueno, ya nuevamente. rubrica. Aló, ahora sí, ya. Sí, pastor. Ya, pastor Prada, ya creo que ya estamos aquí. Gracias, ya estoy terminando. No sé qué pasa, ya hoy queda aquí sin conexión. Se va la señal. Se va la señal. Bueno, yo solamente ya quiero terminar, ya quiero concluir dejando las enseñanzas elementales y avancemos hacia la madurez, no echando por debajo el fundamento, lo que hemos aprendido. Y yo decía que todavía tengo en mi rutina el mensaje del pastor Iván donde se hablaba del sonar de la trompeta. Eso es una realidad. Y Dios nos tiene preparado algo, no sé. Si yo supiera qué serviría, no sabemos. Lo que sí sé, mis amados, es que Dios tiene una palabra en boca suya para mí y para muchos. No nos desenfoquemos, démosla. Y que podamos reflexionar y decir, tendré algo que arrepentir. No, pastor César, gracias a Dios no tengo bueno, gloria a Dios. Pero al Señor dime, Señor, si hay algo que he dejado de hacer, te pido perdón y nos arrepentimos, nos convertimos nuevamente al camino que es y ya damos gracias a Dios por eso. Solamente quiero terminar diciéndole gracias, muchas gracias. Una reflexión sobre un tema que todos los días
que se inició esto, he estado analizando para mi vida. He comentado a mi esposa, a mi familia, que Dios tiene algo, Dios quiere algo de nosotros. Y dejémonos usar. Yo le digo siempre, ella sabe que yo le digo al Señor, todos los días mi madrugada, a mí me fascina la madrugada para hablar con el Señor. Yo duro hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Y siempre le pregunto, Señor, ¿qué me tienes? Señor, ¿qué me tienes? Perdóname si de pronto en el sueño hice algo indebido. Y estoy viviendo bajo ese temor, siempre pidiendo a Dios perdón. Porque no quiero que me cojas ese sonar de las trompetas, así como dice, percibido, sino listo, preparado. Gracias, pastor. Entonces pueden abrir los micrófonos. No sé que quiera hablar, pues divinamente hablar. Don César, yo comparto algo. Pastor, mi rapeo para ti. Mis amados pastores, Pastor César, esta es una palabra que Dios viene hablando desde hace rato. Él está llamando a cuentas a su pueblo. Ya lo dice. Yo desde el puesto, yo estoy en la Junta de la Misión, soy el secretario nacional y tristemente hemos tenido que poner pastores en disciplina. Teníamos un pastor en la ciudad de Maicao que